Das große persönliche und geistige Treffen der alten Streiter und Kampfgenossen. Und vielleicht hat mancher unter ihnen Bienvenidos a Archivos del Tiempo Podcast. ¿Puede un desastre cambiar la percepción de una tecnología para siempre? ¿Qué ocurrió realmente con el dirigible que marcó la historia? Hoy revivimos la tragedia del Hindenburg y lo que aún nos enseña. Imaginemos por un momento la siguiente situación. Alguien salta desde el techo de un edificio de 15 pisos. Ok, suena una tragedia segura. Sí. Y para empeorar el escenario, imagínate que ese edificio está envuelto en llamas. O sea, literalmente explotando en el aire. ¡Wow! ¡Qué imagen tan fuerte! ¿Verdad que sí? Bueno, la lógica dictaría que sobrevivir a algo así es sencillamente imposible. Sin embargo, cuando revisamos uno de los eventos más icónicos del siglo XX, descubrimos que la parte más letal de la tragedia no fue el fuego, ni siquiera la caída. Lo más destructivo fue, curiosamente, nuestra memoria colectiva y cómo decidimos recordar los hechos. Fíjate que ese es un punto de partida fascinante. A menudo asumimos que los eventos históricos, especialmente los desastres muy famosos, ya están resueltos por completo. Claro, ves la foto y crees que ya sabes todo. Exacto. Vemos una fotografía antigua, un noticiero en blanco y negro, y pensamos que la historia completa está ahí, a simple vista. Pero cuando empezamos a cruzar información de diferentes áreas, la narrativa da un giro tremendo. Y vaya que da un giro. Para nuestra inmersión profunda de hoy, hemos reunido una pila de documentos realmente reveladora. Tenemos reportes desclasificados del FBI, archivos de enciclopedias históricas, crónicas periodísticas muy detalladas de 1937. Que son una joya, por cierto. Sí, increíbles. Y lo más interesante, una investigación moderna de la NASA junto a una tesis de ingeniería súper profunda de la Universidad de Oviedo, que analiza el comportamiento de los gases. Todo esto nos va a servir para entender qué ocurrió realmente ese 6 de mayo de 1937 en los cielos de Nueva Jersey. Estamos hablando, por supuesto, del desastre del dirigible Hindenburg. Así es. Y bueno, la misión de esta charla de hoy es estructurar un debate profesional. Vamos a tocar los temas que generen más engagement para nuestro público, desmintiendo paso a paso los mitos más grandes que rodean a esta tragedia. Me parece perfecto, porque resulta que casi todo lo que la cultura popular asume como una verdad absoluta sobre este evento es, en el mejor de los casos, una verdad a medias. Exactamente. Y para empezar este debate, creo que tenemos que hablar de esa imagen que cualquiera que haya tocado un libro de historia tiene grabada en la mente. Esa inmensa bola de fuego devorando la nave en cuestión de segundos, o sea, es rapidísimo. Sí, 30 o 40 segundos. La asunción inmediata, claro, al ver eso, es que nadie, absolutamente nadie, podría salir vivo de ese infierno. Y es una reacción súper natural al ver las imágenes. Hay que recordar que el Hindenburg no era un simple transporte de pasajeros. Era una maravilla de la ingeniería sin precedentes. Un gigante de los cielos. Literalmente. Para que visualicemos la escala, estamos hablando de una estructura de casi 250 metros de largo. ¡Wow! Sí, o sea, el equivalente a casi 3 campos de fútbol flotando en silencio por el aire. Era el pináculo del lujo. Y no era nada barato viajar ahí, ¿verdad? No, para nada. Un billete para cruzar el Atlántico costaba alrededor de $450 de la época. Si hacemos la conversión a hoy, sería el equivalente a viajar en la suite más cara del crucero más exclusivo del mundo. ¡Qué locura! Tenían comedores súper lujosos, un piano de cola hecho de aluminio a bordo, camarotes de primera clase. Y llevaba 97 personas a bordo entre pasajeros y tripulación cuando intentaba aterrizar en Lakehurst. Y de la nada, pues todo se convierte en fuego. De hecho, el locutor de radio Herbert Morrison inmortalizó el momento con esa narración tan desgarradora en vivo, gritando, ¡oh, la humanidad! Un audio que pone la piel de gallina. Sí, es escalofriante.
Y claro, al escuchar eso y ver la inmensa estructura colapsando en 30 y tantos segundos, uno asume una tasa de mortalidad total, un apocalipsis en el aire. Totalmente. Pero al revisar las estadísticas de los documentos que trajiste, surge un dato que la verdad me rompe todos los esquemas lógicos. De esas 97 personas, sobrevivieron 62. Así es. Más del 60% de los que estaban a bordo de esa bola de fuego salieron con vida. O sea, ¿cómo es eso posible? Es una cifra que desafía la intuición visual, sin duda. Fallecieron 13 pasajeros, 22 miembros de la tripulación y un trabajador que estaba en tierra. Que sigue siendo una tragedia tremenda, claro. Claro, es una tragedia inmensa, pero que la gran mayoría haya sobrevivido requiere una explicación técnica. Y esa explicación radica en cómo se comportó la nave durante el incendio. Verás, la estructura no cayó en picada como si fuera una piedra suelta desde el cielo. A ver, frena un segundo ahí. Porque si una estructura de ese tamaño pierde su sustentación y se incendia de esa manera, ¿cómo es que no se desploma de inmediato contra el suelo con una fuerza que mate a todos? Pues todo se reduce a la física de la sustentación y a la secuencia exacta del colapso. El fuego comenzó en la parte trasera del dirigible, allá en la popa. Ok. Al quemarse las celdas de gas traseras, esa sección específica de la nave perdió flotabilidad y empezó a caer. Pero las celdas de gas en la parte delantera, en la proa, todavía estaban intactas en esos primeros segundos críticos. Ah, claro, la proa seguía flotando. Exacto. Esto provocó que el gigantesco dirigible se inclinara fuertemente hacia arriba. Entonces, esa inmensa masa de aire y gas que aún quedaba atrapada en la parte delantera actuó casi como un paracaídas gigantesco. ¡Wow! Generó una enorme resistencia aerodinámica que frenó la caída. Entonces, no fue un impacto a velocidad terminal. Fue, digamos, un descenso amortiguado, aunque estuviera envuelto en llamas. Así es. Y fíjate que esto explicaría por qué tenemos crónicas de sobrevivientes que suenan a guiones de películas de acción. Repasando los archivos que trajimos, me llamó mucho la atención la historia de Werner Franz. Ah, sí, el joven de 14 años. Exacto, un adolescente que trabajaba como botones en el comedor de los oficiales. Su historia de supervivencia es un milagro. En pleno incendio, uno de los tanques de agua que la nave usaba como lastre estalló justo por encima de él. Y ese detalle es vital. El estallido del tanque de agua lo empapó de pies a cabeza. Y esto creó una capa protectora temporal contra el calor radiante tan extremo del incendio. Literalmente, lo salvó el agua de lastre. Sí, esa cortina de agua le dio los segundos que necesitaba para patear una escotilla y saltar. Y bueno, no es el único caso asombroso. También tenemos el testimonio de Joseph Speth, que era un acróbata profesional que viajaba como pasajero. Un acróbata. O sea, las habilidades exactas para este momento. Literalmente. Él utilizó su destreza física para trepar por los marcos de aluminio que ya se estaban retorciendo por el calor, logró esquivar el fuego, colgarse del marco de una ventana y, súper importante, soltarse cuando calculó que la distancia al suelo ya no sería mortal. O sea, una sangre fría impresionante. Muchísima. Porque quienes saltaron demasiado pronto debido al pánico sufrieron las peores consecuencias por la altura. Quienes lograron esperar y saltaron en el momento en que la estructura se acercaba al suelo con esa caída amortiguada, salvaron su vida. ¡Qué increíble! Pero claro, si bien la física de la caída salvó a muchísimos, no podemos ignorar la ferocidad de ese incendio. Y esto nos lleva al segundo gran debate de hoy. El núcleo de la investigación de ingeniería. Y la verdad, uno de los giros más sorprendentes de esta revisión. Porque durante más de 60 años, si tú le preguntabas a alguien por qué ardió el Hindenburg con tanta rapidez, la respuesta en todo el mundo era unánime. El hidrógeno. El hidrógeno. El gas tenía una reputación tan pero tan mala que se convirtió en sinónimo de catástrofe. Y el contexto de por qué volaban con hidrógeno es súper importante aquí. O sea, los ingenieros alemanes de la compañía Zeppelin realmente no querían usar hidrógeno. Su diseño original para el Hindenburg estaba pensado para utilizar helio. Que es mucho más seguro, ¿no? ¡Muchísimo! El helio es un gas noble, lo que significa que es inerte y, fundamentalmente, no es inflamable. Es seguro. El problema fue puramente geopolítico. A ver, cuéntanos un poco de eso. Pues en ese momento histórico, Estados Unidos tenía el control absoluto sobre el suministro mundial de helio,
que extraían de unas minas subterráneas. Y en 1927 aprobaron la Ley de Control del Helio, que básicamente prohibía exportar este gas a ciertos países, incluyendo Alemania. Ya, la atención prebélica. Exacto, había muchísima desconfianza entre las naciones y el helio se consideraba un recurso militar estratégico. O sea, fue un embargo. Los alemanes se quedaron sin su gas seguro y, bueno, tuvieron que adaptar la nave para el hidrógeno. Pero leyendo la tesis de la Universidad de Oviedo, resulta que esta obligación también trajo algunas ventajas técnicas súper impresionantes. Claro, desde el punto de vista de ingeniería, tenía sus pros. Sí, para empezar, el hidrógeno era infinitamente más barato de producir. Además, como es el elemento más ligero del universo, le daba al dirigible un 8% más de capacidad de sustentación en comparación con el helio. Y ese 8% parece poco, pero en una nave tan inmensa es muchísima carga. Exacto. Ese extra es lo que les permitía agregar camarotes de lujo adicionales, más capacidad de carga e incluso el piano que mencionaste antes. Y operativamente, si los pilotos necesitaban perder altura rápido, simplemente abrían unas válvulas y liberaban hidrógeno al aire sin preocuparse por el dinero que estaban botando. Claro, con el helio, que era carísimo, hacer eso era impensable. De hecho, estaban tan acostumbrados a manejar hidrógeno y confiaban tanto en sus protocolos de seguridad que la nave incluso llevaba una sala de fumadores a bordo. Es que cuando leí ese dato, pensé que era una broma pesada de la historia. Una sala de fumadores suspendida debajo de millones de litros de uno de los gases más inflamables que existen. Suena a locura total. Sí, pero los documentos indican que estaba súper aislada. Tenía puertas dobles presurizadas para evitar que entrara cualquier fuga de gas, el aire se filtraba y, fíjate en esto, el único encendedor permitido era uno eléctrico que estaba encadenado a la mesa para que nadie se lo llevara por error. Literalmente encadenado, sí. Sentían que tenían la situación bajo control por completo. Pero bueno, aquí es donde entra la ciencia moderna y le da la vuelta a todo este mito. A ver. Basándonos en las investigaciones de científicos de la NASA, como Addison Vine, y que luego fue corroborado por la tesis de Oviedo que leímos, el villano de la historia no fue el hidrógeno. Pero un momento, ¿me estás diciendo que el elemento que tuvo esta leyenda negra y mala fama durante 6 décadas no fue el culpable? Correcto. O al menos no fue el responsable principal de lo que todos vimos en esas imágenes tan impactantes de las llamas devorando la nave. La verdadera causa de la rápida propagación del fuego fue la pintura. La pintura. Así es. La inmensa lona exterior de algodón que cubría el esqueleto del dirigible necesitaba un tratamiento para mantenerse tensa, resistir la intemperie y reflejar los rayos del sol. Esto era vital para que el gas interno no se sobrecalentara. Claro, tiene sentido. Pues resulta que ese revestimiento estaba compuesto por acetato de celulosa mezclado con polvo de aluminio reflectante y óxido de hierro. A ver, expliquemos esto con cuidado para quienes nos escuchan. Me estás diciendo que el hidrógeno cargó con toda la culpa histórica, pero el verdadero responsable del fuego visual rápido y destructivo fue el recubrimiento de la lona. Básicamente sí. Si analizamos químicamente esa mezcla, este polvo de aluminio, el óxido de hierro y el acetato de celulosa, estamos hablando prácticamente de la misma receta que se utiliza para el combustible sólido de los cohetes espaciales modernos. ¡Qué locura! O sea, ¿estaban volando dentro de un cohete? Químicamente hablando, sí. El polvo de aluminio, cuando se oxida rápidamente, genera un calor extremo. El óxido de hierro proporciona el oxígeno necesario para alimentar esa reacción. Y el acetato actúa como un aglutinante altamente inflamable. Fue una coincidencia química fatal. Fatal. Y lo sabemos hoy por el comportamiento visual del fuego. Verás, el hidrógeno puro arde con una llama azul pálida, que a la luz del día es casi invisible. Además, como es mucho más ligero que el aire, el fuego de hidrógeno tiende a escapar rápidamente hacia arriba. Sí, como una columna. Sin embargo, cuando vemos las filmaciones del Hindenburg, no vemos una llama invisible subiendo. Vemos colores brillantes, amarillos y rojos muy intensos. Y vemos un fuego que se propaga rapidísimo por la superficie, hacia abajo y hacia los lados. Exactamente. Esos colores brillantes son la firma inconfundible de la combustión del aluminio y el acetato. El hidrógeno ciertamente se encendió, no lo vamos a negar,
y aportó muchísimo volumen al incendio. Claro, estaba ahí. Pero lo que condujo las llamas a una velocidad de unos 15 metros por segundo a través de toda la estructura, creando esa bola de fuego aterradora, fue el revestimiento exterior. O sea, si esa lona no hubiera estado tratada con esos compuestos químicos, el accidente podría haber sido, digamos, una quema contenida de gas en la parte superior. Muy probablemente sí. No una deflagración estructural completa que derrita el duraluminio. Conocer esto cambia la perspectiva por completo. Pasamos de culpar a un elemento químico básico a entender un error catastrófico en la ciencia de los materiales. Totalmente. Pero claro, saber qué ardió con tanta violencia nos resuelve solo una parte del misterio. Nos deja con una pregunta aún más inquietante para nuestro tercer tema de debate. ¿Cómo se encendió? Esa es la gran pregunta. ¿Quién o qué encendió la mecha de este inmenso fósforo flotante? Y esto nos mete de lleno en una intersección donde la ciencia choca directamente con la paranoia internacional. Es que hay que entender qué representaba esta máquina en 1937. Exacto. Y aquí hacemos una pequeña pausa para aclarar a nuestra audiencia que vamos a reportar los hallazgos históricos e investigaciones del FBI de manera totalmente imparcial, sin respaldar ninguna postura política que aparece en las fuentes. Así es, solo analizamos los datos y el contexto. Y el contexto era que el Hindenburg no era una simple aerolínea comercial. Era el máximo símbolo del poderío tecnológico del régimen de la Alemania nazi. En sus estabilizadores traseros llevaba pintadas unas esvásticas enormes, de más de 13 metros de alto. Una valla publicitaria gigante. Literal. Un año antes de la tragedia, el régimen lo había hecho sobrevolar el estadio de Berlín durante la inauguración de los Juegos Olímpicos, para demostrar su superioridad tecnológica ante todo el mundo. Y ahora, esa máquina caía envuelta en llamas en pleno territorio estadounidense. Exacto. Ante una imagen tan cargada políticamente, las alarmas de sabotaje sonaron en todo el planeta. Y vaya que sonaron. Las fuentes documentan cómo el FBI y otros servicios de inteligencia iniciaron investigaciones súper exhaustivas. Empezaron a perfilar sospechosos entre la misma tripulación y los pasajeros. Y algunos perfiles parecían sacados de una novela de espías, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, estuvo bajo la lupa un ingeniero de la tripulación llamado Eric Spell. De él se sospechaba que tenía vínculos o simpatías comunistas y además una pareja abiertamente antinazi. Y también se investigó de forma intensa al pasajero que mencionamos antes, el acróbata Joseph Spath. Según los reportes del FBI, durante el viaje, él hacía comentarios bastante sarcásticos y chistes contra el régimen alemán. Que ya de por sí llamaba la atención. Sí, pero lo que más disparó las sospechas fue que Spath había pedido permiso varias veces para bajar solo a la bodega de equipaje en pleno vuelo. Uy, sí, la bodega. Su excusa era que necesitaba alimentar y revisar a su perro que viajaba ahí en una jaula. Pero claro, para un investigador en medio de esa paranoia, esas visitas regulares a una zona aislada parecían la coartada perfecta. La excusa ideal para ir a ensamblar una bomba de tiempo. Básicamente. Incluso, hay detalles en los expedientes forenses que añaden más leña al fuego. Durante la revisión de los escombros calcinados, los peritos encontraron los restos de una pistola Luger. Y lo curioso, o más bien sospechoso, es que al examinar el cargador, le faltaba una bala. Y ahí explotan las teorías. Claro, alguien disparó contra una celda de gas para provocar una chispa. Hubo un altercado a bordo. Cuando una máquina tan polémica es destruida, a la sociedad le resulta casi instintivo buscar a un villano humano detrás del telón, en lugar de creer en un accidente al azar. Es una reacción sociológica clásica. Queremos culpables. Sin embargo, a pesar de las extensísimas investigaciones tanto en Estados Unidos como en Alemania, los resultados forenses fueron súper claros. Nada de explosivos, ¿verdad? Nada. Jamás se encontró ni un solo rastro químico de bombas, detonadores, ni ninguna evidencia real de sabotaje intencionado. Y todos los sospechosos, incluyendo a Specht y a Spath, fueron exonerados con el tiempo. Entonces, si no fue un espía, ¿qué fue? Para encontrar la verdadera causa, tenemos que escuchar a Hugo Eckener. Eckener no era un burócrata ni un detective, era el propio diseñador de la nave, la máxima autoridad mundial en dirigibles. Ajá, el experto técnico. Exacto. Y él fue quien formuló la teoría que la ciencia moderna respalda hoy de forma unánime.
Y la verdad es que la teoría de Ekener encaja con los hechos como un reloj suizo. Combina un evento climático extremo con una falla estructural casi imperceptible. Según los registros de vuelo, el Hindenburg venía con muchísimo retraso. Sí, el clima estaba terrible. La costa este de Estados Unidos estaba siendo azotada por fuertes tormentas eléctricas y vientos cambiantes. Entonces el capitán, Max Pruss, sabiendo que tenían a docenas de personas importantes esperando en tierra y sintiendo muchísima presión, se vio obligado a realizar unos giros muy cerrados en el aire para intentar alinear la nave con el mástil de amarre. Y Ekener analizó que la tensión mecánica de esos giros bruscos fue simplemente demasiado para la estructura interna del dirigible. Concluyó que uno de los cables de tensión de acero, que mantenían la forma del inmenso esqueleto por dentro, no soportó la fuerza del giro y se rompió. Y un cable de acero rompiéndose bajo tensión es como un latigazo. Exactamente. En su latigazo, ese cable rasgó profundamente la celda de gas número 4, que estaba ubicada justo delante de las aletas traseras. Y ese fue el primer dominó en caer. El hidrógeno empezó a fugarse por ese corte interno y, al ser más ligero que el aire, se empezó a acumular en la parte más alta de la nave. Justo por debajo de la cubierta exterior. Esa misma cubierta de algodón tratada con la pintura superinflamable de la que ya hablamos. La nave estaba sangrando gas en su interior, pero nadie se daba cuenta. Y es justo en el momento de amarrar la nave cuando la meteorología asesta el golpe final. Así es, y aquí entran en juego los principios de la electricidad estática. Como dijimos, el dirigible llevaba horas navegando a través de frentes de tormenta eléctrica. Su enorme superficie exterior de tela y pintura había ido acumulando una inmensa carga de electricidad estática por la pura fricción con las nubes y el aire cargado. Una batería gigante en el cielo. Tal cual. Cuando por fin se acercaron al mástil de amarre, dejaron caer unas cuerdas inmensas de fibra natural para que el personal de tierra pudiera sujetarlas. Abajo había alrededor de 250 hombres esperando bajo la llovizna. Y esas gruesas cuerdas de amarre estaban súper empapadas por la lluvia, claro. Exacto. Al caer al suelo y ser agarradas por los trabajadores, esas sogas mojadas actuaron de repente como un cable a tierra perfecto para la máquina que estaba súper cargada eléctricamente. El circuito se cerró de golpe. Toda esa energía estática que la lona exterior había acumulado durante el viaje encontró de repente un camino rapidísimo hacia el suelo a través de las cuerdas húmedas. La electricidad viajó por el esqueleto metálico de la nave. Y la chispa saltó adentro. Exacto, en el punto de mayor diferencia de potencial, muy cerca de la celda dañada, donde el hidrógeno se estaba filtrando y mezclando con el oxígeno del aire exterior, saltó una chispa. Una simple chispa estática. Y esa chispa enciende el gas acumulado bajo el techo, el fuego del gas alcanza inmediatamente la pintura cargada de aluminio y la nave entera entra en una reacción en cadena que ya era imparable. Resulta abrumador darse cuenta de que no hubo ningún complot internacional sofisticado. Ningún espía de película. Nada de eso. Fueron tormentas, un giro apresurado, un cable roto y unas sogas mojadas. El poder de la estática y una combinación química desafortunada derribaron a un coloso. Es increíble cómo una serie de eventos técnicos tan específicos pueden causar algo así. Y esto nos lleva, inevitablemente, a nuestro último tema de debate. ¿Por qué más allá del colapso físico de esta nave, lo que realmente colapsó ese día fue el futuro de toda una tecnología? Completamente. Después del 6 de mayo de 1937, la era de los dirigibles de pasajeros simplemente terminó de golpe. Y la pregunta que debemos hacernos es: ¿por qué este accidente en particular firmó el acta de defunción de toda la industria? Y es una pregunta súper válida, porque si uno repasa el historial de los vuelos en dirigible, el Hindenburg ni siquiera fue el evento que cobró más vidas. Exacto. Años antes hubo tragedias con mucha mayor mortalidad. Por ejemplo, en 1933, el dirigible militar estadounidense USS Akron se estrelló trágicamente en el océano frente a la costa de Nueva Jersey. Y ahí murieron 73 personas. Sí, y una década antes de eso, en 1923, el dirigible francés Dixmude desapareció sobre el Mediterráneo Oriental con 52 fallecidos. Esos accidentes, aunque fueron más letales en términos de pérdida de vidas humanas, no detuvieron el progreso de estas naves. Se lamentaron, claro, se investigaron a fondo,
pero la inversión y el desarrollo por parte de las empresas y gobiernos continuaron. Entonces, ¿cuál fue la gran diferencia con el Hindenburg? La diferencia abismal radicó exclusivamente en la presencia y la amplificación de los medios de comunicación. Ah, la cobertura mediática. Exacto. Al ser el primer vuelo comercial importante del año hacia Estados Unidos y al estar tan retrasado intentando aterrizar frente a la zona de mayor influencia mediática que es Nueva York, el campo de aterrizaje de Lakehurst estaba simplemente repleto de periodistas. De hecho, las fuentes detallan que había al menos 5 cámaras de noticieros cinematográficos rodando al mismo tiempo. 5. 5. Sin contar a las decenas de reporteros gráficos con sus equipos listos apuntando al cielo. Cuando ocurrió el desastre, no hubo que depender de reportes escritos al día siguiente o testimonios lejanos. Quedó todo capturado en celuloide desde múltiples ángulos. Y el poder de esas imágenes es innegable. Ver cómo ese brillante esqueleto de duraluminio se derretía y caía del cielo en un torbellino de llamas, y luego acompañarlo días después con la transmisión radial de Herbert Morrison sollozando, bueno, creó un trauma visual a escala global. Literalmente un trauma masivo. Ese fue el golpe de gracia. El público en general, al ver esas imágenes proyectadas en las inmensas pantallas de los cines antes de las películas regulares, sufrió un impacto psicológico profundísimo. Claro, te sentabas en el cine y veías el infierno en pantalla gigante. Nadie, por más lujo o innovación tecnológica que le ofrecieran las aerolíneas, iba a comprar un billete para viajar en una máquina bajo un globo de gas después de presenciar gráficamente esa destrucción. Las estadísticas ya no importaban. El hecho de que la mayoría hubiera sobrevivido, como discutimos al principio, gracias al comportamiento estructural de la nave, dejó de importar de inmediato. Totalmente. La imagen aterradora derrotó por completo a los fríos datos. Es fascinante y aterrador a la vez, ¿no? Si usamos un término súper actual, podríamos decir que este fue el primer gran desastre viral del siglo XX. Me encanta esa analogía, es muy precisa. Sí, la tecnología fue juzgada y condenada no por sus fallos inherentes o por las estadísticas reales de riesgo, sino por el nivel de espectacularidad de su fracaso frente a las cámaras. Y la leyenda negra que surgió de todo esto frenó el progreso científico de una manera muy tangible y lamentable. Según detallan los documentos de ingeniería que revisamos hoy, el miedo sembrado en la sociedad por el caso Hindenburg paralizó de forma casi total las investigaciones sobre el uso de hidrógeno como vector energético durante más de 60 años. 60 años perdidos de desarrollo tecnológico. Es un retroceso histórico monumental. El estigma asociado a la palabra hidrógeno duró décadas. Tecnologías de celdas de combustibles y medios de transporte de cero emisiones que justo hoy estamos tratando de perfeccionar con urgencia, podrían haber tenido un impulso clave a mediados del siglo XX. Imagínate dónde estaríamos hoy. Exacto. Pero el pánico derivado de unas pocas fotografías y rollos de película bloqueó la financiación, apagó el interés público y quitó todo el respaldo político. Es la demostración empírica de que la percepción social y emocional puede ser una fuerza muchísimo más destructiva que el propio error tecnológico original. Definitivamente. Al ensamblar todos los datos que hemos debatido hoy, vemos que el fin del Hindenburg fue en realidad el resultado de una secuencia altísimamente improbable de eventos. Una tormenta perfecta. Literalmente. No fue simplemente un gas inflamable portándose mal. Fue una lona recubierta con lo que hoy consideramos polvo reactivo para cohetes, combinado con un clima tormentoso que acumuló cargas estáticas en la estructura, la terrible mala suerte de un cable interno que se rompe por una maniobra apresurada y abre una herida en una celda. Y el toque final de los amarres mojados que crearon el circuito eléctrico hacia la Tierra. Y como engranaje final de esta tragedia, la sincronización macabra para que todo esto sucediera, justo frente al mayor equipo de cámaras cinematográficas reunido para un evento de aviación. Es una lección magistral y muy trágica sobre cómo la física, la química, la geopolítica y la psicología de masas pueden colisionar en unos pocos segundos. Exactamente. Y entender por qué y cómo sucedió todo esto nos ayuda a ver mucho más allá de la pantalla. Y bueno, quiero dejar una última idea para quienes nos escuchan hoy. Algo en qué pensar mientras observan el vertiginoso ritmo de las noticias actuales. A ver. Si una sola falla técnica, amplificada por el lente de unas cuantas cámaras en 1937,
tuvo el poder suficiente para aterrorizar al público global y congelar el desarrollo tecnológico de una fuente de energía tan vital durante medio siglo? Es una excelente pregunta. ¿Qué tecnologías emergentes o ideas disruptivas de nuestro presente podríamos estar abandonando injustificadamente o temiendo de manera irracional solo porque hemos presenciado un fracaso sumamente publicitado y viralizado en nuestras pantallas? A veces, para ver el panorama completo y encontrar las verdaderas respuestas, tenemos que atrevernos a apartar la mirada del destello cegador de la explosión y enfocarnos pacientemente en los datos fríos y en las sombras que quedan detrás. El tiempo avanza, pero la historia nunca se detiene. Gracias por escuchar y hasta nuestro próximo encuentro.